Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo incómodo, nadie vendrá a decirte que ya estás listo. Recuerdo una vez observando a dos personas con el mismo talento, una esperaba oportunidades, la otra actuaba como si ya fuera indispensable. Adivina cuál avanzó. No fue el más brillante, fue el más decidido. Porque el mundo no premia promesas, premia certezas. Y la certeza no se grita, se demuestra. Desde cómo hablas, cómo caminas, cómo trabajas cuando nadie te ve. Hoy quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Estás esperando permiso o ya estás actuando como el mejor? Hay algo que transforma completamente la forma en la que el mundo responde a ti. Y no es tu talento, ni tus títulos, ni siquiera tu esfuerzo. Es tu convicción. Porque puedes trabajar horas interminables, puedes prepararte más que nadie, pero si en el fondo dudas de tu propio valor, esa duda se filtra en todo lo que haces. Se nota en cómo hablas, en cómo negocias, en lo que aceptas y en lo que toleras. Te voy a contar algo que vi de cerca. En una ocasión, dos personas llegaron a una misma oportunidad laboral. Ambos tenían capacidades muy similares, incluso uno de ellos tenía mejor preparación técnica, pero había una diferencia invisible. Uno hablaba como si estuviera pidiendo permiso para estar ahí. El otro hablaba como si ya perteneciera a ese lugar. ¿Sabes qué pasó? El mundo respondió a esa señal. No eligieron al más preparado, eligieron al que tenía convicción. Porque la convicción no es lo que dices, es lo que transmites sin palabras. Es una certeza interna que no necesita validación externa. Y eso cambia todo. Cambia cómo te perciben, cómo te escuchan, cómo negocian contigo. Incluso cambia cómo tú mismo te comportas en situaciones difíciles. Muchas veces creemos que primero necesitamos resultados para creer en nosotros mismos. Pensamos, cuando logre esto, entonces voy a confiar en mí. Pero la realidad es al revés. Primero viene la convicción y luego vienen los resultados. Porque es esa convicción la que te hace actuar diferente cuando nadie te está mirando. Recuerdo momentos en mi vida donde no tenía todas las respuestas, donde no tenía todas las herramientas, pero decidí comportarme como alguien que sí podía resolverlo. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Desde decir, si estoy aquí, voy a estar a la altura. Y eso te obliga a crecer, te obliga a prepararte mejor, a no conformarte, a sostener un estándar más alto. La convicción también se refleja en lo que aceptas. Cuando no crees en tu valor, aceptas menos. Aceptas relaciones mediocres, trabajos que no te retan, oportunidades que no te representan. Pero cuando tu convicción cambia, tu tolerancia cambia, ya no negocias con tu dignidad, ya no te haces pequeño para encajar, y no significa que nunca tengas dudas. Todos las tenemos. La diferencia es que la convicción no elimina el miedo, lo pone en su lugar. Actúas a pesar de él. Tomas decisiones a pesar de él. Sigues avanzando, incluso cuando no te sientes listo. Porque al final, el mundo no está leyendo tu esfuerzo interno. Está respondiendo a la señal externa que emites. Y esa señal nace de una sola cosa: lo que realmente crees sobre ti mismo. Así que deja de esperar pruebas externas para creer en tu valor, empieza a actuar con convicción y deja que el mundo se ajuste a esa decisión. Hay una diferencia profunda entre intentar ser excelente y decidir serlo, y esa diferencia cambia completamente tus resultados, porque cuando tú intentas, te das permiso para fallar en el compromiso. Lo intenté suena noble, pero muchas veces es una salida elegante para no asumir responsabilidad total. En cambio, cuando la excelencia se convierte en tu identidad, ya no es una opción, es la única forma en la que sabes actuar. Te lo explico con algo muy simple. Durante un tiempo observé a personas que decían querer crecer, mejorar, destacarse. Leían libros, asistían a cursos, hablaban de disciplina, pero su comportamiento diario no cambiaba. ¿Por qué? Porque seguían viéndose a sí mismos como personas que intentan.
Y alguien que intenta, negocia. Negocia con la pereza, negocia con la excusa, negocia con el mañana lo hago mejor. En cambio, cuando alguien decide, yo soy una persona que hace las cosas bien, todo cambia. Ya no te levantas preguntándote si tienes ganas o no. No revisas si es conveniente o cómodo. Simplemente actúas, porque sería incoherente hacer lo contrario. Recuerdo una etapa en la que entendí esto de forma muy clara. No tenía grandes recursos, no tenía todas las oportunidades, pero tomé una decisión interna, comportarme como alguien profesional, incluso cuando nadie me estaba observando. Eso significaba llegar preparado, cumplir mi palabra, cuidar los detalles, incluso en cosas pequeñas que nadie iba a notar. Al principio parecía exagerado, incluso innecesario, pero con el tiempo eso empezó a construir algo mucho más fuerte que resultados inmediatos. Construyó identidad. Y cuando tienes identidad, no necesitas motivación constante. No necesitas que alguien te esté empujando, porque no actúas según cómo te sientes, actúas según quién eres. Mira cualquier área de tu vida. Una persona que dice, voy a intentar comer mejor, probablemente fallará en algún punto. Pero alguien que se ve a sí mismo como una persona disciplinada en su salud, toma decisiones distintas sin debatir tanto, no porque sea más fuerte, sino porque su identidad ya está definida. Lo mismo pasa en el trabajo. El que intenta hacer un buen trabajo lo hace bien cuando está inspirado. El que se considera excelente lo hace bien siempre, incluso cuando está cansado, incluso cuando nadie lo supervisa, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y esto no se trata de perfección. No se trata de nunca equivocarte. Se trata de que incluso cuando fallas, tu estándar no cambia. Aprendes, ajustas, mejoras, pero no bajas el nivel de quién eres. La excelencia como identidad elimina el conflicto interno. Ya no estás peleando contigo mismo todo el tiempo. Ya no estás justificando por qué hoy sí y mañana no. Hay claridad. Y esa claridad libera energía. Energía que antes gastabas en decidir, ahora la usas en ejecutar. Porque al final, el mundo no responde a lo que intenta ser, responde a lo que consistentemente demuestras que eres. Deja de intentar ser excelente, empieza a actuar como alguien que ya lo es. Hay una trampa silenciosa en la que caen muchas personas capaces. La esperan el momento perfecto, esperan sentirse listos, esperan que alguien con autoridad les diga, ahora sí, adelante, ya eres suficiente. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando sin ellos. Te lo digo con total claridad, nadie viene a darte permiso. Nadie va a tocar tu puerta para confirmarte que ya puedes jugar en un nivel más alto. Esa autorización no existe afuera, siempre ha estado dentro de ti, pero requiere una decisión incómoda, dejar de pedir validación. Recuerdo una etapa en la que veía a personas con muchísimo talento quedarse estancadas por años, no porque no fueran capaces, sino porque siempre estaban esperando una señal externa. Cuando tenga más experiencia, cuando alguien me recomiende, cuando me sienta listo, y al mismo tiempo veía a otros avanzar sin tener todas las respuestas, sin estar completamente preparados, pero con algo muy claro, no estaban esperando permiso. En mi propia experiencia, hubo momentos donde no tenía garantías, donde no tenía un respaldo fuerte, pero entendí algo fundamental. Si yo no me doy el lugar, nadie más lo va a hacer por mí. Así que empecé a comportarme como alguien que ya pertenecía a ese nivel, no desde la arrogancia, sino desde el respeto por mi propio potencial. Eso cambió la forma en la que hablaba, en la que tomaba decisiones, en la que enfrentaba oportunidades. Dejé de presentarme como alguien que estaba probando y empecé a actuar como alguien que estaba construyendo. Y lo interesante es que el entorno respondió a ese cambio, no porque el mundo sea justo, sino porque el mundo responde a las señales que emites. Cuando tú esperas permiso, transmites duda. Y la duda hace que otros también duden de ti.
Pero cuando decides avanzar sin esa validación, transmites claridad. Y la claridad genera confianza. Esto se ve mucho en situaciones cotidianas. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, hay personas que entran pidiendo la oportunidad, casi disculpándose por estar ahí, y hay otras que entran desde la certeza de que pueden aportar valor. No necesitan convencer demasiado, porque su presencia ya comunica seguridad. Y esa diferencia no viene del currículum, viene de la decisión interna. También pasa en las relaciones. Cuando no te das tu lugar, toleras lo que no mereces. Aceptas menos, te adaptas de más, te haces pequeño. Pero cuando decides dejar de esperar aprobación, empiezas a poner límites, empiezas a elegir mejor. No desde el ego, sino desde el respeto propio. Y aquí está lo importante. Tomar esa decisión da miedo, porque significa asumir responsabilidad total. Ya no puedes culpar a las circunstancias, ni a la falta de oportunidades, ni a otros. Todo depende de cómo tú eliges presentarte. Pero también es liberador, porque en el momento en que dejas de esperar permiso, recuperas el control. Ya no estás condicionado por lo externo. Empiezas a moverte, a actuar, a construir, incluso sin garantías. Y con el tiempo, lo que parecía arriesgado se vuelve natural, porque te das cuenta de que nunca necesitaste esa aprobación, solo necesitabas decidir. Deja de esperar que alguien te diga que eres suficiente y empieza a comportarte como alguien que ya lo entendió. Hay algo que la mayoría de las personas no sabe explicar, pero sí puede sentir: la coherencia. Es esa sensación que tienes cuando estás frente a alguien y percibes que todo en esa persona encaja. Lo que dice, cómo actúa, cómo decide. No hay contradicción. Y aunque no puedas ponerlo en palabras, confías. La coherencia es una señal invisible, pero es una de las más poderosas. Porque el mundo no solo escucha lo que dices, también observa cómo vives. Y cuando hay una distancia entre esas dos cosas, esa incoherencia se percibe inmediatamente. He conocido personas que hablan de disciplina, pero constantemente llegan tarde. Personas que dicen valorar el respeto, pero se hablan mal a sí mismas o a otros. Personas que dicen querer crecer, pero evitan cualquier incomodidad. Y no es que sean malas personas, es que hay una desconexión entre su identidad declarada y su comportamiento real, y esa desconexión genera desconfianza. Ahora piensa en lo contrario, en alguien que no necesita hablar demasiado de lo que es porque lo demuestra. Alguien que dice que va a hacer algo y lo hace. Alguien que mantiene sus estándares incluso cuando nadie está mirando. Esa persona no necesita convencer a nadie porque su coherencia ya lo hace por ella. En mi propia experiencia entendí esto de una forma muy práctica. Hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba diciendo cosas que sonaban bien, pero no siempre las estaba respaldando con acciones consistentes. Y eso crea un desgaste interno muy grande, porque en el fondo sabes que no estás siendo completamente honesto contigo mismo. Entonces tomé una decisión incómoda: dejar de decir más de lo que estaba dispuesto a sostener. Empecé a reducir promesas y aumentar acciones. Si decía que iba a estar a cierta hora, estaba. Si asumía una responsabilidad, la cumplía. No perfecto, pero consistente. Y poco a poco algo empezó a cambiar. No solo en cómo me veían los demás, sino en cómo me sentía conmigo mismo. Porque la coherencia no solo construye reputación externa, construye confianza interna. Y cuando confías en ti, te mueves diferente. Tomas decisiones con más claridad, te comprometes más profundamente, dejas de dudar tanto. Esto se ve mucho en lo profesional. Una persona incoherente necesita explicar constantemente por qué no cumplió, por qué falló, por qué no entregó. En cambio, alguien coherente no necesita justificar tanto. Su historial habla por él. Y eso genera oportunidades, genera respeto, genera credibilidad. Pero también se ve en lo cotidiano, en cómo te hablas cuando cometes un error. En sí mantienes tus hábitos cuando no tienes ganas. En sí actúas con integridad
cuando nadie te está evaluando. La coherencia no es perfección. Vas a fallar, vas a equivocarte. La diferencia está en qué haces después. Si ajustas, si aprendes, si vuelves a alinearte, porque la coherencia no es no caer, es no quedarte en la contradicción. Y aquí está lo importante, no puedes construir una vida extraordinaria con acciones inconsistentes. Puedes tener talento, puedes tener oportunidades, pero si no hay coherencia, todo se diluye, porque al final el mundo no responde a lo que dices que eres, responde a lo que consistentemente demuestras. Alinea lo que piensas, dices y haces, y verás cómo el mundo empieza a tomarte en serio. Hay algo que separa de forma muy clara a las personas promedio de las que realmente avanzan. Y no es cuántas veces fallan, es cómo se relacionan con el error. Porque todos fallamos, todos cometemos errores. La diferencia está en lo que haces después de ese momento. La mayoría de las personas vive el error como una amenaza. Se equivocan y lo primero que aparece es la culpa, la vergüenza, la necesidad de justificarse. Empiezan a buscar excusas, a señalar factores externos, a proteger su imagen. Y en ese proceso pierden lo más valioso que el error puede ofrecer: información. Recuerdo una etapa en la que cada vez que algo no salía como esperaba, mi reacción era emocional. Me frustraba, dudaba de mí mismo, incluso llegué a pensar que tal vez no era suficiente. Pero con el tiempo entendí algo clave: el error no estaba diciendo quién yo era, estaba mostrando que tenía que ajustar. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque cuando dejas de ver el error como un juicio y empiezas a verlo como un dato, eliminas el drama innecesario. Ya no es fallé, entonces no sirvo, es esto no funcionó, ¿qué puedo aprender? Te doy un ejemplo muy práctico. Imagina que estás trabajando en un proyecto importante y algo sale mal. Una persona promedio se enfoca en quién tuvo la culpa, en cómo evitar quedar mal, en justificar el resultado. Pero alguien que actúa como el mejor hace una pausa y analiza dónde estuvo el fallo. Fue preparación, ejecución, comunicación. ¿Qué se puede mejorar la próxima vez? No hay ataque personal, hay curiosidad. Eso cambia incluso la velocidad con la que creces. Porque mientras unos se quedan atrapados en la emoción del error, otros están utilizando ese mismo error como una herramienta de mejora. También lo he visto en personas que tienen miedo de intentar cosas nuevas. No avanzan porque quieren evitar equivocarse. Pero lo que no entienden es que al evitar el error también están evitando el aprendizaje. Se quedan en una zona cómoda, repitiendo lo que ya saben, pero sin crecer realmente. En cambio, cuando aceptas que el error es parte del proceso, te liberas. Te atreves más, pruebas más, ajustas más rápido. Y eso no significa que te guste fallar, significa que no le das un poder que no tiene. En mi vida hubo momentos donde las cosas no salieron bien. Decisiones que no dieron el resultado esperado, proyectos que no funcionaron como pensé, pero cada uno de esos momentos me dejó algo que no hubiera podido aprender de otra forma. Y cuando empiezas a acumular ese tipo de aprendizaje, tu forma de actuar cambia. Tomas decisiones con más criterio, anticipas mejor, ejecutas con más claridad. Porque al final el error no es el enemigo. El verdadero problema es la forma en la que reaccionas ante él. Si te paraliza, te limita. Si lo analizas, te impulsa. Y aquí está la clave. Los mejores no son los que menos fallan, son los que mejor utilizan cada fallo. Deja de temerle al error y empieza a tratarlo como lo que es, una herramienta que puede elevarte si sabes usarla. Hay una de las mentiras más peligrosas que nos contamos a nosotros mismos. Cuando me sienta listo, entonces actuaré. Suena razonable, suena lógico, pero en realidad es una trampa. Porque si esperas sentirte listo para empezar, probablemente nunca empieces. La verdad es al revés. Primero actúas y luego el sentimiento llega. Primero te mueves y después aparece la confianza. Primero haces y después
te conviertes en la persona que creías que necesitabas ser antes de empezar. He visto esto una y otra vez. Personas que quieren cambiar su vida, pero están esperando una sensación interna de seguridad. Quieren sentirse disciplinados antes de ser disciplinados. Quieren sentirse valientes antes de actuar con valentía. Pero esa sensación no llega sentándose a esperar, llega en movimiento. Recuerdo una etapa en la que tuve que enfrentar situaciones donde no me sentía completamente preparado. Había incertidumbre, había dudas, había incomodidad y honestamente, si hubiera esperado sentirme seguro, me habría quedado paralizado. Pero en lugar de eso, tomé una decisión simple: actuar igual. Y algo interesante ocurrió. Al principio se siente artificial, se siente como si estuvieras interpretando un papel, pero después de repetir la acción, algo cambia dentro de ti. Tu mente empieza a adaptarse a lo que tu cuerpo ya está haciendo. Y de repente, lo que antes era incómodo se vuelve natural. Esto es clave entenderlo. La confianza no es un requisito para actuar, es el resultado de actuar repetidamente. Piénsalo en algo muy cotidiano. Si alguien quiere aprender a hablar en público, nunca se va a sentir listo al principio. El miedo va a estar ahí. Las dudas van a aparecer, pero si espera que ese miedo desaparezca, nunca sube al escenario. En cambio, la persona que decide actuar a pesar del miedo empieza a ganar experiencia y con cada intento el miedo pierde fuerza. Lo mismo pasa con la disciplina. Nadie se despierta un día sintiéndose naturalmente disciplinado. Te levantas un día aunque no tengas ganas, luego otro, y en ese proceso la identidad empieza a formarse no porque lo pensaste, sino porque lo hiciste. En mi experiencia, los momentos más importantes de crecimiento no vinieron cuando me sentía preparado, sino cuando decidí actuar sin estarlo. Y eso te enseña algo muy poderoso. No necesitas eliminar la duda para avanzar, solo necesitas dejar de obedecerla. Porque si analizas a las personas que realmente avanzan, verás un patrón claro. No son las que esperan sentirse seguras, son las que se mueven mientras todavía hay inseguridad. Y esa acción repetida es lo que construye la confianza que otros creen que es natural. También hay algo liberador en esto. Dejas de depender de tu estado emocional para tomar decisiones. Ya no eres esclavo de cómo te sientes en el momento. Actúas basado en quién quieres ser, no en cómo te sientes hoy. Y con el tiempo, algo muy interesante sucede. Empiezas a confiar en ti mismo, porque te has demostrado una y otra vez que eres capaz de actuar, incluso cuando no te sientes listo. Y esa es la verdadera base de la confianza. Evidencia acumulada de acción. Así que deja de esperar a sentirte preparado y empieza a moverte como la persona que ya decidió que lo está. Hay algo que pocas personas entienden hasta que lo viven de forma dolorosa. El mundo no define tu valor, lo revelan tus estándares. La forma en la que te tratas a ti mismo se convierte, con el tiempo, en la forma en la que otros también te tratan. Si tú aceptas menos de lo que mereces, el mundo no te va a corregir, va a adaptarse a eso. Si llegas tarde a tus propias promesas, si toleras la mediocridad en tu vida, si negocias constantemente con tus principios, estás enviando un mensaje claro. Esto es lo que acepto de mí. He visto personas con un talento increíble estancarse por años, no porque el mundo no las valore, sino porque ellas mismas no se valoraban lo suficiente como para sostener estándares altos, aceptaban trabajos que no respetaban su potencial, relaciones que no honraban su dignidad, rutinas que no reflejaban sus objetivos. Y lo más interesante es que con el tiempo eso se vuelve normal para ellos. Pero lo normal no siempre es lo correcto. Recuerdo momentos donde entendí esto de forma muy clara. Hubo decisiones pequeñas, casi invisibles, que al principio parecían insignificantes. Llegar un poco tarde, entregar algo suficientemente bueno, posponer lo importante. Nadie me decía nada,
nadie me corregía, pero internamente algo empezaba a debilitarse. Porque cada vez que bajas tu estándar, aunque sea un poco, estás enseñándole a tu mente que eso es aceptable. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que mantienes un estándar, incluso cuando nadie lo exige, estás construyendo respeto interno. Cuando haces lo correcto, aunque sea incómodo, cuando cumples lo que dijiste, aunque nadie te esté mirando, estás reforzando una identidad fuerte. Esto es clave. No eres lo que dices que eres lo que toleras de ti mismo. Piénsalo en algo cotidiano. Si alguien constantemente se habla con desprecio, eventualmente empieza a creer ese discurso. Si alguien se permite procrastinar todo el tiempo, su vida se organiza alrededor de esa falta de disciplina. Pero si alguien establece estándares claros no negociables, su vida empieza a alinearse con esos estándares, incluso sin esfuerzo consciente constante. En mi experiencia, hubo un punto donde entendí que no se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de elevar ligeramente lo que estás dispuesto a aceptar de ti mismo. Un poco más de disciplina, un poco más de orden, un poco más de respeto por tu tiempo, y ese un poco más acumulado se convierte en una transformación completa. Porque los estándares no son declaraciones, son hábitos repetidos. Y algo importante, el mundo responde a esos estándares. Si tú te tratas como alguien que merece respeto, empiezas a recibir más respeto. Si te comportas como alguien confiable, la gente empieza a confiar más en ti. No porque cambie el mundo de repente, sino porque cambiaste la señal que estás emitiendo. Pero esto requiere firmeza. Habrá momentos donde será más fácil bajar el estándar, donde dirás, solo esta vez, y ahí es donde se define todo. Porque una excepción hoy puede convertirse en un hábito mañana. Al final, tus estándares no solo construyen tu vida, también le enseñan al mundo cómo posicionarte en ella. Eleva lo que exiges de ti mismo y el mundo ajustará su forma de tratarte. Hay una idea que muchas personas confunden: pensar que la excelencia necesita ser anunciada. Pero la verdadera excelencia no hace ruido, no busca atención, no necesita demostrar nada. Simplemente se nota. Las personas realmente excepcionales no están constantemente diciendo lo buenas que son. Están demasiado ocupadas haciendo su trabajo con precisión. Y eso es lo que las diferencia. Porque cuando alguien necesita repetir su valor todo el tiempo, en realidad está intentando convencer más que demostrar. He observado algo interesante en distintos entornos. Hay quienes hablan mucho de sus capacidades, de sus planes, de sus sueños, y hay quienes simplemente ejecutan. Y con el tiempo, el segundo grupo siempre termina destacando, incluso sin haberlo buscado. Recuerdo momentos donde vi esto de forma muy clara. Personas con una presencia tranquila sin necesidad de llamar la atención, pero cuando analizabas su trabajo, su disciplina o su forma de resolver problemas, entendías por qué estaban donde estaban. No había espectáculo, había consistencia. La excelencia silenciosa tiene una característica muy particular. No depende de la validación externa. No necesita aplausos para seguir funcionando. No cambia según quién esté mirando. Es la misma en privado que en público. Y esto es algo que cuesta mucho al principio, porque vivimos en un mundo donde parece que todo tiene que ser mostrado, pero la verdad es que lo que realmente tiene valor no necesita ser anunciado constantemente. En mi experiencia, he visto que las personas más confiables no son las más ruidosas, sino las más consistentes. Aquellas que hacen lo que dicen, incluso cuando nadie está prestando atención. Aquellas que no necesitan recordar constantemente lo que han hecho, porque su trabajo ya habla por ellas. También he aprendido que cuando estás realmente enfocado en mejorar, no tienes tanto tiempo para compararte o competir en apariencia. Estás demasiado ocupado afinando detalles, corrigiendo errores, mejorando procesos. Y en ese proceso silencioso es donde ocurre el verdadero crecimiento. Piensa en algo simple. Un artesano que domina su oficio no está constantemente explicando lo bueno que es. Su trabajo lo demuestra. Un atleta de alto nivel
No necesita estar todo el tiempo hablando de su disciplina. Su rendimiento lo expresa. Una persona verdaderamente excelente no está tratando de parecer excelente. Simplemente lo es en su ejecución diaria. Y aquí hay una paradoja importante. Cuanto más intentas mostrar excelencia, menos auténtica se vuelve. Pero cuanto más te enfocas en vivirla, menos necesidad tienes de demostrarla. He visto también que las personas que buscan atención constantemente suelen agotarse más rápido, porque dependen de la reacción externa. En cambio, quienes construyen en silencio tienen una base más sólida. No están jugando para la audiencia, están jugando para la consistencia. La excelencia verdadera no compite por ser vista, simplemente se mantiene firme en su estándar, día tras día, sin necesidad de validación constante. Y con el tiempo, el mundo la reconoce, incluso si nunca fue el objetivo. Porque al final, lo que es auténticamente valioso no necesita gritar, su impacto habla por sí solo. Hay algo que no siempre vemos cuando hablamos de cambio personal. No es un gran evento lo que define quién eres, sino la suma de pequeñas decisiones diarias. Cada acción que tomas es en realidad un voto silencioso por el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Cuando eliges levantarte a tiempo, estás votando por la disciplina. Cuando decides hacer lo que dijiste que harías, estás votando por la integridad. Cuando pospones lo importante una vez más, también estás votando consistencia. Pero esta vez por la inconsistencia. Y lo más importante es que estos votos se acumulan. He visto personas que quieren una vida completamente diferente, pero sus acciones diarias siguen respaldando la misma identidad de siempre. Quieren ser más disciplinados, pero cada día votan por la comodidad. Quieren ser más respetados, pero cada día toleran pequeñas faltas de respeto hacia sí mismos. Y sin darse cuenta, están construyendo exactamente la vida que dicen no querer. Recuerdo claramente momentos donde esto se volvió evidente. No fue una gran decisión la que cambió todo, sino muchas pequeñas. Decidir cumplir aunque nadie estuviera mirando. Decidir mantener un estándar aunque fuera más fácil bajarlo. Decidir hacer lo correcto incluso cuando no había recompensa inmediata. Y cada una de esas decisiones era un voto, un pequeño refuerzo de identidad. Lo interesante es que al principio estos votos parecen insignificantes. Una acción aislada no cambia tu vida de inmediato. Pero con el tiempo, esos votos se convierten en una mayoría y cuando tienes suficientes votos en la misma dirección, tu identidad empieza a consolidarse. Piénsalo de forma simple. Si cada día votas por la disciplina, eventualmente te conviertes en una persona disciplinada. Si cada día votas por la excelencia, te conviertes en alguien que naturalmente busca la excelencia. No porque lo decidiste una vez, sino porque lo has repetido tantas veces que ya no requiere esfuerzo consciente. Esto también explica por qué es tan difícil cambiar cuando tus hábitos están alineados en la dirección equivocada. No es falta de motivación, es que has acumulado demasiados votos en la misma dirección. Pero la buena noticia es que cada nuevo día es una nueva oportunidad de votar diferente. En mi experiencia, hubo momentos donde entendí que no necesitaba grandes transformaciones, sino pequeñas decisiones consistentes. Y esas decisiones, aunque parecían mínimas, estaban redefiniendo lentamente quién era yo. No de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. También he visto cómo esto se aplica en la vida de otras personas. Aquellos que parecen naturalmente exitosos, en realidad han estado votando por esa versión de sí mismos durante mucho tiempo. No es suerte, es acumulación. Y algo muy importante, nadie puede votar por ti. Nadie puede construir tu identidad por ti. Cada elección diaria es personal y cada una cuenta más de lo que parece. Porque al final no te conviertes en lo que dices que quieres ser, te conviertes en lo que haces repetidamente. Así que pregúntate hoy, ¿por qué versión de ti estás votando con tus acciones? Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No puedes cambiar realmente tu vida externa sin cambiar primero tu mundo interno. Puedes intentar
modificar tus circunstancias, cambiar de trabajo, de entorno, de ciudad, pero si dentro de ti sigues siendo la misma persona, tarde o temprano todo vuelve a repetirse. Porque el exterior, de alguna forma, siempre termina reflejando el interior. He visto personas que cambian de oportunidades, pero no de resultados. Y al principio creen que el problema está afuera. No tuve suerte, no era el lugar correcto, las personas no eran las adecuadas. Pero con el tiempo, si eres honesto contigo mismo, empiezas a ver un patrón. No es el entorno, es la forma en la que te relacionas con el entorno. Recuerdo una etapa en la que esto se volvió muy evidente, personas que buscaban un cambio real en su vida, pero seguían tomando las mismas decisiones internas. Cambiaban de escenario, pero no de mentalidad. Y el resultado era el mismo, solo con diferentes nombres y lugares. Cuando trabajas en tu mundo interno, tu disciplina, tu forma de pensar, tu diálogo interno, tus estándares, algo comienza a cambiar sin que te des cuenta inmediatamente. Empiezas a tomar decisiones diferentes en silencio. Empiezas a reaccionar distinto ante los mismos problemas. Empiezas a tolerar menos lo que no te corresponde y aunque al principio el mundo externo no cambia de inmediato, empieza a responder de otra manera con el tiempo, porque ya no eres la misma persona que lo habitaba antes. En mi experiencia, hubo momentos donde el cambio más importante no fue externo, sino interno. No fue un cambio de escenario, fue un cambio de perspectiva. Empecé a darme cuenta de que la forma en la que me veía a mí mismo influía directamente en la forma en la que el mundo me respondía. Y cuando ajustas esa percepción interna, todo lo demás empieza a reorganizarse. Por ejemplo, cuando una persona empieza a valorarse más internamente, empieza a tomar decisiones más alineadas con ese valor, ya no acepta cualquier cosa, ya no se conforma con lo mínimo, ya no se coloca en posiciones que contradicen su identidad. Y de forma natural, su entorno empieza a cambiar, no porque el mundo se haya transformado mágicamente, sino porque sus decisiones internas han cambiado. Esto es clave entenderlo. El mundo no está separado de ti, está respondiendo a ti constantemente, a tu energía, a tu comportamiento, a tus estándares, a tu forma de actuar cuando nadie te está mirando. Y aquí está lo más poderoso de todo esto. No necesitas esperar a que el mundo cambie para empezar a cambiar tú. Puedes empezar ahora mismo en la forma en la que te hablas, en la forma en la que te comportas, en la forma en la que decides responder a lo que te pasa. Porque cuando cambias internamente, dejas de reaccionar igual. Y cuando dejas de reaccionar igual, empiezas a crear resultados diferentes. Con el tiempo, te das cuenta de algo profundamente liberador. El cambio que estabas buscando afuera siempre comenzó dentro de ti. Y cuando ese cambio interno se consolida, el mundo externo no tiene más opción que reflejarlo. Al final de todo este recorrido, hay una idea que queda por encima de todas las demás. El mundo no espera a que te sientas listo. El mundo responde a lo que haces de forma consistente. No a lo que dices que vas a hacer, no a lo que deseas en silencio, sino a lo que repites cada día cuando nadie te está mirando. Cuando actúas como el mejor, no estás fingiendo ser alguien que no eres, estás despertando a alguien que siempre pudo ser. Pero ese despertar no ocurre en un solo momento. Ocurre en cada decisión pequeña que tomas con conciencia, en cada estándar que mantienes, en cada excusa que decides no aceptar, en cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad. Y si algo debes recordar hoy, es esto: el respeto que recibes del mundo siempre comienza con el respeto que te das a ti mismo. No puedes exigir afuera lo que no estás dispuesto a sostener dentro. No puedes pedir excelencia si tú mismo negocias constantemente con lo mínimo. Habrá días donde no te sientas fuerte. Habrá momentos donde dudes de ti, donde te canses, donde quieras volver a lo fácil. Pero es precisamente en esos momentos donde se construye la identidad que estás buscando. No en la motivación, sino en la repetición. No en la emoción, sino en la acción.
El mundo no cambia porque lo deseas. El mundo cambia porque tú cambias la forma en la que te presentas ante él. Así que no esperes más señales, no esperes más validación, no esperes más permiso. Empieza hoy con lo que tienes, desde donde estás. Porque en el instante en que decides actuar como tu mejor versión, el mundo empieza a reorganizarse alrededor de esa decisión. Y recuerda siempre esto, cuando tú te tratas como el mejor, el mundo no tiene más opción que empezar a tratarte como tal. Hay algo que aprendí creciendo entre dos culturas. En Japón me enseñaron disciplina, en Latinoamérica me enseñaron a soñar, pero nadie me enseñó qué hacer cuando la oportunidad llega y tienes miedo. Recuerdo una vez, siendo joven, tuve una puerta frente a mí. No estaba listo, no era perfecto, y aún así sabía que ese momento no se iba a repetir. Dudé, como muchos dudan, y en ese instante entendí algo que me marcó para siempre. La vida no premia al más preparado, premia al que se atreve cuando el momento aparece, porque las oportunidades no avisan y no regresan. Hay una frase que suena tranquila, casi reconfortante, pero que en realidad es una de las más peligrosas que podemos repetirnos. Siempre habrá otra oportunidad. ¿Suena bien? ¿Suena madura? ¿Suena como si estuviéramos siendo pacientes? Pero muchas veces es solo una excusa elegante para no actuar. Yo también me la creí. Más de una vez me dije, no pasa nada, lo hago después, cuando esté más preparado, cuando tenga más seguridad. Y ese después se convirtió en silencio. Recuerdo claramente una ocasión en la que me invitaron a participar en un proyecto que me sacaba completamente de mi zona de confort. No tenía todo el conocimiento, no tenía la experiencia y sobre todo no tenía la confianza. Mi primera reacción fue rechazarlo, pero no con un no, sino con un más adelante. Me convencí de que estaba siendo responsable, que necesitaba prepararme más. ¿Sabes qué pasó? Ese más adelante nunca llegó. La oportunidad siguió su camino, encontró a alguien que sí dijo que sí, y yo me quedé con la sensación incómoda de haber dejado pasar algo que no iba a volver. Y eso es lo que no nos dicen. No todas las oportunidades regresan. Algunas pasan una sola vez, en un momento específico, diseñadas para la persona que eres en ese instante, no para la versión ideal que estás esperando ser. Porque pensamos que la vida funciona como una fila ordenada, como si las oportunidades hicieran turno para regresar. Pero la realidad es otra. La vida es dinámica, cambiante, impredecible. Las personas cambian, las circunstancias cambian, tú cambias, y cuando todo eso se mueve, esa oportunidad también desaparece. Lo vemos en cosas simples. Esa conversación que no tuviste con alguien importante porque habrá otro momento. Ese negocio que no comenzaste porque aún no era el tiempo perfecto. Ese viaje que pospusiste porque más adelante será mejor. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no era que faltaba tiempo, faltó decisión. No estoy diciendo que tomes cada oportunidad sin pensar. No se trata de correr detrás de todo lo que aparece. Se trata de reconocer cuándo algo importa, cuándo algo tiene potencial, cuándo algo te incomoda, precisamente porque puede cambiarte. Y en ese momento dejar de esconderte detrás de la idea de que habrá otra ocasión, porque muchas veces no la habrá. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar más el presente, empiezas a actuar con más intención. Dejas de negociar tanto con el miedo y comienzas a negociar más con tus sueños. Te das cuenta de que no necesitas estar completamente listo, solo necesitas estar dispuesto. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan no es el talento, ni la suerte, ni siquiera las oportunidades. Es la decisión de no posponer lo que importa, porque algunas oportunidades no vuelven y cuando se van no dejan ruido, solo dejan vacío. Hay algo que muchas veces no logramos dimensionar. El momento en el que estás ahora no se va a repetir jamás. No es una frase motivacional, es una realidad. La persona que eres hoy, con lo que sabes, con lo que sientes, con las personas que tienes cerca, con la energía que tienes, esa combinación exacta solo existe ahora. Mañana algo cambiará.
Tal vez poco, tal vez mucho, pero cambiará. A mí me pasó algo muy claro con esto. Hubo una etapa en mi vida donde tenía la oportunidad de compartir un mensaje frente a un grupo pequeño. No era un gran escenario, no había miles de personas, pero había algo dentro de mí que me decía que ese momento importaba. Y aún así dudé, pensé que tal vez debía esperar a estar mejor preparado, a tener un mensaje más sólido, a sentirme más seguro. Pero luego entendí algo. Si esperaba a convertirme en esa versión ideal, probablemente nunca iba a empezar. Acepté. Y no fue perfecto. Me equivoqué, me puse nervioso, olvidé partes, pero ese momento marcó un antes y un después. Porque no se trataba del resultado, se trataba de haber entendido que ese instante estaba diseñado para quien yo era en ese momento, no para alguien más preparado en el futuro. Nos engañamos pensando que el futuro siempre será mejor escenario, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, pero la vida no funciona así. A veces el mejor momento no es el más cómodo, es simplemente el que está disponible. Y si no lo tomas, no es que se guarde para después desaparece. Piensa en esto de forma práctica. Las personas que conoces hoy no serán las mismas dentro de unos años. Las oportunidades que están frente a ti ahora dependen de tus circunstancias actuales. Tal vez hoy tienes acceso a algo, a alguien, a una idea que mañana ya no estará. No porque hiciste algo mal, sino porque la vida siguió avanzando. Y aquí está lo más importante. No solo pierdes la oportunidad, también pierdes la versión de ti que habría nacido de esa decisión. Porque cada decisión que tomas crea una nueva dirección. Y cada dirección te convierte en alguien diferente. He visto personas que esperaron demasiado para empezar algo importante. Personas con talento, con ideas, con potencial, pero atrapadas en la espera constante del momento perfecto. Y mientras esperaban, la vida avanzó sin ellas. Otros, con menos preparación, con más miedo, pero con decisión, tomaron acción y construyeron algo. No es que fueran mejores, es que entendieron algo fundamental. El momento no se repite. No necesitas ser perfecto para actuar. No necesitas tener todo resuelto. Lo único que necesitas es reconocer que este instante tiene valor, que este ahora es suficiente para empezar. Porque si sigues esperando a ser alguien más para tomar decisiones, vas a perder las oportunidades que estaban hechas para quien ya eres. Y cuando lo entiendes, dejas de posponer tu vida, porque este momento no vuelve. Durante mucho tiempo pensamos que el tiempo es solo una línea recta, minutos, horas, días que pasan sin detenerse. Vivimos mirando el reloj, midiendo todo en términos de cuánto falta o cuánto queda, pero hay algo más profundo que eso. Los antiguos hablaban de 2 tipos de tiempo, y entender esta diferencia puede cambiar completamente la forma en que vives. Por un lado está el tiempo que todos conocemos, el que marca el calendario, el que no se detiene. Ese es el tiempo que te dice que tienes 24 horas al día, que la semana tiene 7 días, que los años pasan. Ese tiempo es constante, es predecible, no depende de ti. Pero hay otro tipo de tiempo, uno que no puedes medir con un reloj, uno que no avisa cuando llega ni cuando se va. Ese es el momento exacto en el que una decisión puede cambiarlo todo. Y ese momento no aparece todos los días. Recuerdo una etapa en la que trabajaba y tenía una rutina muy clara. Todo estaba en orden, todo era predecible. Pero un día, casi sin aviso, surgió la oportunidad de hacer algo completamente diferente. No era el mejor momento según el calendario, no estaba planeado, no encajaba en mi estructura. Desde la lógica del tiempo que medimos, no tenía sentido, pero había algo dentro de mí que entendía que ese instante era especial. Ese tipo de momentos no llegan diciendo, este es importante. Llegan disfrazados de incomodidad, de incertidumbre, de cambio. Y si no estás atento, los dejas pasar porque no encajan en tu planificación perfecta. Muchas personas viven
bien organizadas en su tiempo, pero desconectadas de esos momentos clave. Cumplen horarios, cumplen rutinas, cumplen expectativas, pero cuando aparece una oportunidad real, dudan porque no estaba en el plan. Y ahí es donde se pierde todo, porque no todo el tiempo tiene el mismo valor. Hay días que pasan sin dejar huella y hay minutos que definen años. Hay conversaciones que parecen pequeñas pero cambian relaciones para siempre. Hay decisiones que duran segundos pero construyen destinos. El problema es que queremos tratar todos los momentos de la misma manera. Queremos la seguridad de lo conocido, incluso cuando estamos frente a algo que podría transformarnos. Nos aferramos a lo que entendemos, a lo que podemos controlar y dejamos ir lo que realmente importa porque no sabemos cómo manejarlo. Pero esos momentos no esperan, no se repiten en el mismo contexto, con las mismas personas, con las mismas condiciones. Si no los tomas, siguen su camino. Y no es cuestión de suerte, es cuestión de atención, es cuestión de estar presente, de reconocer cuando algo tiene un peso diferente, cuando algo te incomoda porque te exige crecer. A veces no tendrás todas las respuestas, a veces no sabrás si es la decisión correcta, pero hay una sensación que no se puede ignorar, esa que te dice que ese momento no es uno más. Y cuando llegue, no lo midas con el reloj, mídelo con el impacto que puede tener en tu vida. El miedo no llega a tu vida gritando, no aparece diciendo no puedes o eres débil. Si fuera así de obvio, sería fácil enfrentarlo. El verdadero problema es que el miedo habla en voz baja y peor aún, habla con lógica. Se presenta como prudencia, como inteligencia, como madurez. Te dice que esperes un poco más, que te prepares mejor, que analices otro escenario. Y tú le crees, porque suena razonable. A mí me pasó muchas veces. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de empezar algo nuevo, algo que no dominaba completamente. No era falta de capacidad, era falta de certeza. Y ahí apareció esa voz interna. No es el momento, te falta experiencia. Mejor observa primero cómo lo hacen otros. No me estaba insultando, no me estaba frenando de forma evidente. Me estaba convenciendo y lo hizo tan bien que por un momento pensé que estaba tomando una decisión inteligente. Pero hay algo que entendí después. El miedo no quiere que avances, pero tampoco quiere que te des cuenta de que te está deteniendo. Por eso se disfraza de lógica. Porque si te dijera la verdad, si te dijera no lo hagas porque tengo miedo de que falles, probablemente lo enfrentarías. Pero en cambio te dice, no lo hagas porque no es el momento adecuado. Y eso suena muy distinto. Y ahí es donde muchas oportunidades se pierden. He visto personas con talento, con ideas, con potencial, quedarse paralizadas, no por falta de capacidad, sino por exceso de razonamiento. Analizan tanto que terminan inmóviles. Evalúan cada riesgo, cada posibilidad, cada consecuencia, hasta que el momento pasa. Y cuando pasa, lo único que queda es la explicación perfecta de por qué no actuaron, pero la explicación no cambia el resultado. Hay una diferencia muy clara entre pensar antes de actuar y usar el pensamiento como excusa para no actuar. La primera te prepara, la segunda te detiene. Y el miedo es experto en hacerte creer que estás en la primera cuando en realidad estás en la segunda. Una vez tomé una decisión que no tenía todas las garantías. No sabía si iba a salir bien, no tenía todo bajo control, pero había algo dentro de mí que decía que debía hacerlo. Y claro que el miedo apareció. Me dio razones, argumentos, escenarios negativos, todo bien estructurado. Pero en ese momento hice algo diferente. En lugar de preguntarme, ¿y si sale mal?, me pregunté, ¿y si no lo intento? Esa pregunta cambió todo, porque el miedo siempre te muestra lo que puedes perder si actúas, pero rara vez te muestra lo que pierdes si no haces nada. Y muchas veces lo que pierdes al no intentar es mucho más grande. No se trata de ignorar el miedo. El miedo tiene información valiosa, te ayuda a evaluar riesgos reales,
pero no puedes dejar que tome decisiones por ti. Porque cuando el miedo decide, casi siempre elige la comodidad, no el crecimiento. Aprende a escucharlo, pero no a obedecerlo. Porque el miedo que te habla con lógica no busca proteger tu futuro, busca mantenerte donde estás. Hay algo que solo se entiende con el paso del tiempo, algo que no siempre es evidente cuando eres joven o cuando estás en medio de decisiones importantes. Pensamos que lo peor que nos puede pasar es fallar. Nos da miedo equivocarnos, hacer el ridículo, perder tiempo, perder dinero, perder la imagen que otros tienen de nosotros. Y por evitar ese posible dolor, muchas veces decidimos no hacer nada. Nos quedamos quietos, esperando el momento perfecto, esperando no fallar. Pero con los años, la perspectiva cambia. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de distintas edades, de distintas historias, y hay una constante que se repite más de lo que imaginas. Cuando alguien mira hacia atrás en su vida, rara vez dice me arrepiento de haberlo intentado. Incluso cuando las cosas salieron mal, incluso cuando hubo pérdidas o errores, lo ven como parte del camino. Lo procesan, lo entienden, lo integran, pero cuando no lo intentaron, ahí aparece algo diferente. Aparece el ¿qué hubiera pasado si? Ese tipo de pregunta no tiene respuesta, pero tiene mucho peso. Recuerdo una etapa en mi vida en la que tuve la oportunidad de iniciar algo que realmente me apasionaba. No era seguro, no era estable, no tenía garantía de éxito y decidí no hacerlo. Me convencí de que estaba siendo responsable, de que era mejor esperar, seguí adelante con lo conocido, con lo seguro, pero con el tiempo ese momento volvió a mi mente una y otra vez, no como un recuerdo, sino como una duda constante. No dolía porque había fallado, dolía porque nunca lo intenté. Y esa sensación es diferente. Cuando fallas, puedes aprender. Puedes decir, lo intenté, no funcionó, ahora sé más. Hay un cierre, hay una lección. Pero cuando no intentas, no hay cierre, solo hay imaginación. Solo hay escenarios en tu mente de lo que pudo haber sido. Y esa historia nunca se termina de escribir porque nunca empezó. He visto personas cargar con ese tipo de arrepentimiento durante años. Personas que dejaron pasar oportunidades por miedo, por inseguridad, por el qué dirán. Y no es que su vida haya sido mala, no es que no hayan logrado cosas, es que siempre hay una parte de ellos que se pregunta cómo habría sido si hubieran tenido el valor en ese momento. Y lo más duro es que ese tipo de arrepentimiento no desaparece con el tiempo, se transforma, se acumula. Por eso es tan importante entender esto ahora, no después. No estoy diciendo que todo lo que intentes va a salir bien. No funciona así. Vas a fallar en algunas cosas, vas a equivocarte, vas a tener momentos incómodos, pero cada intento te da algo. Te da experiencia, te da claridad, te da crecimiento. La inacción no te da nada. Te deja exactamente en el mismo lugar, pero con una carga adicional, la duda de lo que pudo haber sido. Y llega un punto en el que esa duda pesa más que cualquier fracaso. Por eso, cuando tengas que elegir entre intentarlo o quedarte con la duda, recuerda esto, el dolor de fallar es temporal, pero el dolor de no intentar puede acompañarte toda la vida. Hay algo que pocas veces entendemos con claridad. Tú no naciste con una identidad completamente definida. No eres simplemente así eres y ya. La identidad no es una etiqueta fija, es una construcción constante. Y lo más importante es que esa construcción no se hace con palabras, se hace con decisiones. Cada vez que decides actuar o no actuar, cada vez que enfrentas algo o lo evitas, estás escribiendo una pequeña parte de quién eres. No es algo dramático en el momento, muchas veces parece insignificante. Una conversación que evitas, una oportunidad que pospones, un reto que no aceptas, parecen cosas pequeñas. Pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones empiezan a dibujar una imagen clara. Recuerdo una etapa en la que me di cuenta de esto de forma muy directa. Había situaciones en las que constantemente evitaba salir de mi zona de confort. No porque no pudiera, sino porque encontraba razones muy convincentes para no hacerlo.
hoy no es buen momento, no estoy listo, mejor después. Y esas decisiones, aunque parecían inofensivas, empezaron a repetirse. Y cuando algo se repite, deja de ser una excepción, se convierte en patrón. Y un patrón, con el tiempo, se convierte en identidad. Un día me di cuenta de algo incómodo. Ya no estaba decidiendo desde una posición libre, estaba actuando desde una versión de mí que se había acostumbrado a evitar. No era una decisión puntual, era una tendencia. Y eso es lo peligroso, porque no te das cuenta de cuándo pasas de estoy dudando a yo soy alguien que no lo intenta. He visto esto en muchas personas. Personas con talento, con ideas, con oportunidades, pero que poco a poco se fueron definiendo a sí mismas por lo que no hacían. No por falta de capacidad, sino por acumulación de decisiones pequeñas que siempre iban hacia la seguridad, nunca hacia el riesgo. Y lo contrario también es cierto. He conocido personas que no eran las más talentosas al principio, pero que tomaban decisiones diferentes. Decidían intentar aunque no estuvieran seguras. Decidían hablar aunque tuvieran miedo. Decidían empezar aunque no tuvieran todo claro. Y con el tiempo esas decisiones también se acumularon y se convirtieron en algo mucho más poderoso que el talento inicial. Se convirtieron en identidad. Porque cuando repites acciones valientes, empiezas a verte como alguien valiente. Cuando repites acciones de esfuerzo, empiezas a verte como alguien constante. Cuando repites evitar riesgos, empiezas a verte como alguien limitado. Tu mente siempre busca coherencia entre lo que haces y lo que crees sobre ti mismo. Y si tus decisiones no coinciden con la versión que quieres ser, eventualmente tu identidad se ajusta a lo que realmente haces, no a lo que dices que eres. Por eso una sola decisión puede parecer pequeña, pero su impacto no lo es. Porque no solo afecta el resultado inmediato, afecta la historia que te estás contando sobre ti mismo. Y cuando entiendes esto, empiezas a tomar decisiones de forma diferente. Ya no piensas solo en lo que ganas o pierdes en el momento, empiezas a pensar en quién te estás convirtiendo con esa decisión. Porque al final, no eres lo que dices que eres. Eres lo que decides una y otra vez. Muchas veces confundimos valentía con impulsividad. Pensamos que ser valiente es lanzarse sin pensar, actuar sin medir consecuencias, hacer cosas arriesgadas solo por emoción. Pero eso no es valentía, eso es otra cosa. La verdadera valentía no nace de la ausencia de miedo ni de la falta de análisis. La verdadera valentía aparece cuando miras el miedo de frente, entiendes lo que está en juego y aún así decides avanzar. Recuerdo claramente momentos en los que tuve que tomar decisiones importantes. No eran decisiones fáciles, no eran decisiones cómodas y, por supuesto, el miedo estaba presente. Pero el miedo no era una señal de no lo hagas, era una señal de esto importa. Y ahí está la diferencia que cambia todo. Ser imprudente es ignorar el riesgo. Es actuar sin información, sin reflexión, sin conciencia. Pero ser valiente es exactamente lo contrario. Es mirar el riesgo, entenderlo, evaluarlo y aún así decidir que lo que está del otro lado es más importante que quedarse donde estás. He visto muchas personas quedarse paralizadas esperando sentir seguridad total antes de actuar. Pero la seguridad total no existe. Siempre hay incertidumbre. Siempre hay variables que no puedes controlar. Y si esperas a que todo esté perfecto, simplemente no vas a empezar. La valentía consciente funciona de otra manera. No elimina el miedo, lo incorpora. No elimina la duda, la reconoce, pero no le entrega el control de la decisión. Hubo una ocasión en la que tuve que tomar una decisión donde no tenía todas las garantías. Podía haber esperado más, podía haberme quedado en lo conocido, podía haber buscado más razones para no hacerlo, y de hecho razones había muchas. El miedo siempre tiene argumentos bien estructurados, pero en ese momento entendí algo. No estaba eligiendo entre riesgo y seguridad. Estaba eligiendo entre crecimiento e inmovilidad. Y esa es una de las decisiones más importantes que puedes enfrentar en la vida. La imprudencia actúa rápido sin pensar en las consecuencias. La valentía piensa profundamente y aún así actúa. La imprudencia busca emoción. La valentía busca significado. La imprudencia ignora el miedo. La valentía lo reconoce y lo atraviesa.
He conocido personas que han perdido oportunidades por esperar el momento perfecto y otras que han avanzado sin tener todo claro, pero con la convicción de que era el momento correcto para intentarlo. Y con el tiempo, la diferencia entre ambas no es la inteligencia ni la suerte, es la decisión consciente de actuar a pesar de la incertidumbre. Porque la vida no te pide que seas imprudente, te pide que seas consciente. Y ser consciente significa entender lo que arriesgas, lo que puedes ganar, lo que puedes perder, y aún así elegir avanzar porque lo que está en juego es más grande que tu comodidad. La valentía real no es una reacción, es una elección. Una elección que haces con los ojos abiertos, no cerrados. Una elección que no niega el miedo, pero tampoco le entrega el control. Y cuando empiezas a vivir así, te das cuenta de algo poderoso. No necesitas eliminar el miedo para avanzar. Solo necesitas decidir que el miedo no será quien decida por ti. Porque al final, la valentía no es saltar sin mirar, es mirar todo claramente y aún así dar el paso. Durante mucho tiempo nos han enseñado a temer el fracaso como si fuera el final de todo. Como si equivocarse significara perder valor, perder tiempo, perder respeto. Pero con el tiempo uno empieza a entender algo mucho más profundo. El fracaso no es el enemigo, es parte natural del camino. El verdadero problema no es fallar, el verdadero problema es no intentarlo. He vivido momentos en los que las cosas no salieron como esperaba, ideas que no funcionaron, decisiones que no dieron el resultado que imaginaba, caminos que no llevaron a donde pensaba. Y claro, en el momento no es agradable, hay frustración, hay dudas, hay incomodidad, pero con el tiempo esas experiencias se transforman, no desaparecen, se convierten en aprendizaje, te enseñan qué ajustar, qué mejorar, qué evitar la próxima vez. El fracaso tiene una cualidad importante, te da información, te muestra límites, te muestra errores, te muestra caminos que no funcionan. Y esa información es valiosa porque te acerca a algo mejor. Cada intento fallido es un paso más cerca de entender cómo hacerlo bien, pero la inacción no hace eso. La inacción no te enseña nada, no te da datos, no te da experiencia, no te da crecimiento. Solo te deja en el mismo lugar y lo más peligroso es que con el tiempo ni siquiera te das cuenta de lo que estás perdiendo. Porque cuando no haces nada, no hay un evento visible que te diga, aquí fallaste. Pero internamente algo sí está ocurriendo. Te estás alejando de las posibilidades. He visto personas que tenían ideas increíbles, pero nunca las ejecutaron por miedo a fallar. Y lo curioso es que muchas de ellas no fracasaron en nada, pero tampoco avanzaron en nada. Y con el tiempo, ese no fallar se convirtió en una vida sin movimiento, sin crecimiento, sin historias que contar. Y eso es mucho más peligroso que fallar. Recuerdo una etapa en la que tenía dos opciones claras frente a mí. Una era segura, predecible, sin riesgo aparente. La otra implicaba incertidumbre, posibilidad de error y sí, posibilidad de fracaso. Y como muchas personas, sentí la tentación de elegir lo seguro, porque lo seguro no duele, no expone, no incomoda, pero también no transforma. Y entendí algo importante. Si eliges siempre lo seguro para evitar fallar, también estás eligiendo evitar crecer. El fracaso, cuando lo enfrentas, te obliga a mejorar, te obliga a adaptarte, te obliga a pensar diferente, pero la inacción te deja exactamente igual, solo que con el tiempo en tu contra. La vida no premia la perfección, premia el movimiento. No necesitas hacerlo todo bien desde el principio. Necesitas empezar, intentar, ajustar, volver a intentar, porque en ese ciclo es donde ocurre el progreso real. El problema no es fallar una vez. El problema es no haber empezado nunca. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de algo claro. ¿No recuerdas con dolor los intentos que salieron mal? ¿Recuerdas con peso los intentos que nunca hiciste?
Porque el fracaso se supera, pero la inacción se acumula. Y lo que no hiciste hoy se convierte en la historia que te preguntas mañana por qué no comenzaste. Una de las cosas más engañosas de la vida es que las oportunidades casi nunca llegan con una etiqueta clara que diga esto va a cambiar tu vida. No vienen envueltas en perfección, no aparecen en el momento ideal, no se sienten cómodas. De hecho, muchas veces se disfrazan exactamente lo contrario, de problemas, de dudas, de incomodidad, de situaciones que preferirías evitar. He vivido momentos en los que, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que algo importante estaba frente a mí, pero en ese instante no parecía importante en absoluto. A veces parecía una molestia, a veces parecía un riesgo innecesario, a veces simplemente parecía algo que no encajaba en mi plan. Y lo curioso es que precisamente por eso se vuelve tan fácil ignorarlas, porque nuestra mente está acostumbrada a buscar lo evidente, lo seguro, lo que encaja con nuestras expectativas. Pero las oportunidades reales no suelen respetar esas reglas, no llegan anunciando su valor, llegan disfrazadas de incertidumbre. Recuerdo una situación en la que algo se presentó como una simple conversación, algo sin mayor importancia aparente. No había señales de que eso pudiera transformarse en algo significativo. De hecho, podría haberlo ignorado perfectamente. Pero dentro de esa situación aparentemente común, había una posibilidad que solo se entendía con el tiempo. En el momento no parecía nada especial, pero después se convirtió en un punto de referencia importante. Y eso es lo que pasa muchas veces. Las oportunidades no suelen parecer oportunidades en el instante en que aparecen. Parecen interrupciones en tu rutina, parecen distracciones, parecen cosas que te sacan de lo cómodo y como estamos acostumbrados a buscar lo cómodo, las dejamos pasar. He visto personas rechazar cambios importantes porque no encajaban en su idea de lo que debería ser una buena oportunidad. Esperaban algo claro, estructurado, sin riesgo, sin incertidumbre. Pero la vida rara vez funciona así. Las oportunidades reales casi siempre vienen mezcladas con miedo, con dudas, con preguntas sin respuesta. Y aquí está el problema. Si solo estás dispuesto a actuar cuando todo es claro, probablemente nunca vas a actuar. Porque la claridad total casi nunca existe en el momento inicial. Las oportunidades más importantes de la vida suelen verse como desafíos, no como regalos. Un nuevo proyecto puede verse como demasiado riesgo. Una conversación puede sentirse incómoda. Un cambio puede parecer innecesario, pero detrás de todo eso, a veces hay algo mucho más grande esperando. El problema no es que las oportunidades no existan. El problema es que no las reconocemos porque no se parecen a lo que esperamos. Y con el tiempo uno empieza a entender algo importante. No es que las oportunidades sean evidentes, es que requieren atención, intuición y disposición para ver más allá de lo inmediato. Porque si solo juzgas lo que ves en la superficie, te pierdes todo lo que está debajo. Y muchas veces lo que parece pequeño, incómodo o incluso irrelevante, termina siendo exactamente lo que cambia tu vida. Pero solo si decides no ignorarlo. Al final, la vida no se define por lo que sueñas, ni siquiera por lo que planeas. Se define por las puertas que decides cruzar. Porque cada puerta que aparece frente a ti es una invitación a convertirte en alguien diferente. Y lo más importante no es cuántas puertas aparecen, sino cuáles eliges atravesar. He visto en mi propia experiencia que hay momentos en los que la vida te pone frente a decisiones simples en apariencia, pero profundas en impacto. Una conversación que decides tener o evitar, un proyecto que decides aceptar o rechazar, un cambio que decides enfrentar o postergar. En el instante parecen decisiones pequeñas, pero con el tiempo te das cuenta de que cada una de esas puertas te llevó a una dirección completamente distinta. Recuerdo una etapa en la que tuve que decidir entre quedarme en lo conocido o intentar algo que me sacaba completamente de mi zona de seguridad.
Lo conocido era cómodo, predecible, no exigía demasiado. La otra opción era incierta, incómoda, llena de preguntas sin respuesta. Durante un momento pensé en todo lo que podía salir mal. Y claro, el miedo hizo su trabajo como siempre, me dio razones muy lógicas para no cruzar esa puerta. Pero también entendí algo en ese instante. Quedarse donde estás también es una decisión. No cruzar una puerta no te mantiene neutral, te mantiene en el mismo lugar. Y el tiempo no se detiene para esperar tu seguridad. He visto muchas personas quedarse frente a puertas abiertas durante años, esperando sentirse completamente listas. Pero la verdad es que nunca te sientes completamente listo. Siempre hay dudas, siempre hay incertidumbre. Y si esperas a que desaparezcan, probablemente nunca vas a moverte. Las personas que avanzan no son las que tienen menos miedo, son las que deciden que el miedo no será suficiente para detenerlas. Cada puerta que cruzas te cambia, no solo por el resultado externo, sino por lo que ocurre dentro de ti. Cruzar una puerta difícil te enseña que eres capaz. Cruzar una puerta incierta te enseña que puedes adaptarte. Cruzar una puerta que te asusta te enseña que el miedo no tiene la última palabra. Y lo contrario también es cierto. Cada puerta que no cruzas también te cambia. Te enseña a evitar, te enseña a dudar, te enseña a esperar. Y con el tiempo, esas decisiones acumuladas empiezan a definir quién crees que eres. Por eso la vida no es una línea recta de eventos, es una serie de decisiones sobre puertas. Algunas pequeñas, otras enormes, pero todas con el potencial de cambiar tu dirección. Y aquí está lo más importante. No puedes cruzarlas todas, pero sí puedes elegir no quedarte paralizado frente a ellas. Porque al final, no te conviertes en quien eres por lo que pensaste hacer, sino por las puertas que tuviste el valor de cruzar. Y ahora, si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar, con la misma inocencia de antes. La vida no espera y las oportunidades tampoco. Puedes seguir creyendo que habrá más tiempo, más preparación, más señales claras, o puedes aceptar algo más real, algo más incómodo, pero también más poderoso. Muchas de las cosas que van a cambiar tu vida no van a anunciarse como importantes. Van a aparecer como dudas, como riesgos, como momentos incómodos que te piden una decisión rápida, y ahí es donde todo se define, no por lo que sabes, no por lo que sueñas, sino por lo que haces cuando no estás completamente seguro. Porque al final todos tenemos ideas, todos tenemos planes, todos tenemos intenciones, pero solo unos pocos cruzan la puerta cuando aparece. Y no es porque no tengan miedo, es porque aprendieron que el miedo no puede ser el director de su vida. Hoy quizás estás frente a una puerta, o quizás lo estuviste hace poco y la dejaste pasar, o tal vez aún no la ves claramente, pero llegará. Y cuando llegue, no va a preguntarte si estás listo, solo va a aparecer y luego va a seguir su camino. Y ese es el punto. La vida no te quita oportunidades de forma dramática. Simplemente avanza sin ti cuando decides no moverte. Pero también hay algo esperanzador en esto. Porque no importa cuántas puertas hayas dejado atrás, siempre hay una siguiente. No la misma, no idéntica, pero sí otra oportunidad de decidir diferente. La pregunta nunca ha sido si habrá oportunidades. La pregunta es, cuando aparezca la próxima, ¿vas a cruzar o vas a mirar cómo se va?